Bendiciones familia, qué alegría que estén acá con nosotros en un nuevo episodio de nuestro podcast Conversaciones con el Pastor. Hoy queremos tratar un tema difícil, pero pues que esperamos que a lo largo que lo vayamos tratando lo podamos comprender y entender un poco mejor, pero como siempre quiero saludar a quienes me acompañan aquí. Lau, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo van todos? Paz, bienvenido. ¿Cómo estamos Buenas, hoy? muchas bendiciones y gracias, gracias por invitarnos a esta reunión, a este tiempo maravilloso. Bueno, y hoy queremos conversar de un tema que a veces como seres humanos nos cuesta un poco y es acerca del perdón. Entonces, voy a iniciar con una pregunta difícil de una para entrar en materia como nos gusta y quisiera preguntarte, Lau, ¿tú por qué crees que nos cuesta tanto perdonar? Wow. Empezamos con toda, ¿no? O sea, Así como nos gusta acá, al mejor grano, sin dicho, introducción, sin darle vueltas bueno, a las cosas. uf, creo que podríamos tocar muchos temas cuando respondemos el por qué nos cuesta perdonar, pero diría así a grosso modo para iniciar esto, heridas. Heridas que tenemos en nuestro corazón, heridas que nos han dejado las situaciones que hemos vivido en el pasado. em, que no han sido sanas, que todavía están abiertas y que nos llevan en este momento a seguir cultivando como esos momentos dolorosos y que nos impiden llegar a un perdón genuino, a un perdón real, porque muchas veces la gente dice como, yo ya lo perdoné, pero realmente cuando tú vuelves y le hablas a esa persona de ese suceso o de esa persona que le hizo daño, de una vez es como, no me hables de eso, yo no quiero tocar ese tema, esa persona se murió para mí, se desapareció. Y ahí es donde vemos que la herida habla, la herida siempre habla. Entonces, a pesar de que tú digas como, no, sí, yo ya lo perdoné y ese tema ya quedó ahí, cuando tú puedes hablar con paz y con tranquilidad de un tema que te dolió en algún momento, es cuando tú te das cuenta que la herida sanó. Entonces, para responder tu pregunta, diría, heridas que no han sido sanas de nuestra niñez, de nuestra vida en general. Tremendo. Bueno, Paz, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué es tan difícil para nosotros en general como seres humanos perdonar? ¿Usted qué cree? Porque no hemos entendido la palabra. En Mateo 6, Jesús dijo que nosotros debíamos perdonar así como Dios nos ha perdonado. Dios nos perdona a nosotros y nosotros siempre buscamos que Dios nos perdone, pero nos cuesta perdonar porque nosotros creemos que perdonando estamos liberando al que nos hizo mal y nosotros queremos retenerlo. Entonces, eh, esa falta de perdón es un veneno que uno se toma para que otro se muera. Me gusta Entonces esa uno cree frase. que te reteniendo y que no perdonándolo, entonces el otro está sufriendo y uno es el que no come, uno es el que no duerme, uno es el que sufre, uno es el que le duele, a uno es el que esa herida la mantiene constante. Entonces es ahí donde vemos que a nosotros nos ha costado no solo entender la palabra, sino ponerla en práctica. Si nosotros miramos, Pedro en un momento jocoso va y le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Y es cuando Jesús le dice, oiga, no, no es solo 7, es 70 veces 7. Ahora, yo no me imagino en la 490, ya que estoy sintiendo, ya ni creo que ni me acuerdo de tantas veces que lo he hecho. Entonces el Señor nos enseña que debemos ser constantes, pero debemos entender el perdón, porque es que el perdón no es soltar a la otra persona, es soltar el lazo que yo tengo con la otra persona. Porque es que la persona en medio del dolor que causó, somos nosotros las que lo tenemos ahí amarrado, lo que lo tenemos ahí esclavizado, y somos nosotros los que nos esclavizamos con la persona al pensar, al traerla a la mente, al no dejarla, al no soltarla, y somos nosotros los que tenemos que liberarnos. Wow, tremendo. Pero muchas veces, Paz, creemos o tenemos la mala concepción, no sé, o no sé si soy solamente yo, de que perdonar significa olvidar. De que sí, ok, lo perdono 70 veces 7, pero entonces eso significa que usted puede seguir haciéndome lo mismo porque como la Biblia dice que yo tengo que perdonar 70 veces 7, entonces quiere decir que
70 veces 7, la persona tiene derecho a lastimarnos o a seguirnos dañando. ¿Usted qué cree? O sea, Cuando hablamos de perdonar es que la persona que hizo el daño se está arrepintiendo. Entonces, si no hay un cambio, no hay arrepentimiento. Y ese es el problema que tenemos con el Señor. Nosotros vamos, le pedimos perdón al Señor y resulta que el pedirle perdón y seguimos haciendo lo mismo, entonces, pues no hubo un arrepentimiento genuino, no nos dolió realmente. Ahora, muchas veces también tenemos que mirar esa parte de esas heridas que tenemos, porque es que a veces nosotros nos herimos con las personas y las personas lo único que están sacando son sus amarguras. Entonces la persona no vino a ofenderme y somos nosotros los que nos ofendimos, somos nosotros los que nos sentimos maltratados y él simplemente está procediendo desde lo que tiene en su corazón. Entonces también tenemos que mirar esa parte porque a veces somos tan sensibles y nos ponemos de mal genio y nos duele todo y es que vinieron a insultarme cuando el otro está sacando de su corazón lo que tiene y se está hasta insultando a sí mismo. Entonces también nosotros tenemos que entender que es que a nuestro corazón entra lo que nosotros dejemos entrar. Entonces si tú lo dejas entrar, pues eso te va a afectar. Pero si no, y cada uno da de lo que tiene. Entonces el ejemplo más claro que tenemos es que en algún momento una persona indigente fue y golpeó una casa y salió el señor, lo vio y fue y sacó el talego de la basura y se lo entregó. La persona fue, desocupó su caneca, botó ese talego y lo trajo lleno de rosas. Y entonces le dijo, no, espéreme un segundito, pero ¿usted por qué esa actitud conmigo? Dijo, ah, sí, porque es que cada uno damos de lo que tenemos. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Sí, me parece súper interesante eso, ¿sabes? Porque en la vida he aprendido algo y es que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas. Entonces, la gente no te grita, la gente no te insulta, la gente no te ofende. La gente hace cosas que demuestran lo que tiene en su corazón y la importancia que eso tiene en su vida, en tu vida, se lo pones. o sea que o sea que podemos decir, según lo que te entiendo, es como que tú decides qué tanto quieres, o sea, qué tanto le das poder a la acción de la otra persona Total. para que te haga daño a ti. Exacto. El poder Claro. de lo que el otro puede hacer Y lo también que está en hace en ti. tu vida. Exacto, también está en ti. Si tú tienes a alguien que es abusivo, no sé, entraste en una relación abusiva o no sé, te encontraste a alguien en tu vida y esa persona te está hiriendo. ¿M? Entonces, no. Acá podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Primero, límites, límites de lo que Para tú allá iba. aprendes a aceptar en tu vida, pero digamos que ya tienes a esa persona adentro, digamos que esa persona ya transgredió los límites que tú debiste poner en un principio. ¿M? O digamos que tú creciste en una familia maltratadora, digamos que tú tienes un papá violento, una mamá violenta, que es algo muy diferente a que tú tengas una pareja violenta, ¿no? Porque ya ahí la situación cambia, tú no lo decidiste, tú no puedes decidir nacer en una familia en específico, pero sí puedes decidir cuál va a ser la pareja que tienes al lado. Y digamos, hablemoslo así, tienes una pareja que realmente te maltrata o tienes un jefe que te maltrata. ¿Qué tanto poder las palabras que esa persona tenga en tu vida se las pones tú? Pero entonces eso me lleva a preguntar, Paz, ¿cómo podemos moldear nuestro carácter? Porque siento yo que eso de poner límites viene eh, de tener un carácter de pronto fuerte, de pronto no sé si de amor propio, no sé si de saber quién soy yo y que yo no voy a decidir o que yo decido ser feliz y le resto poder a lo que pueda hacer el exterior hacia mí. Entonces, ¿cómo puedo yo cultivar ese carácter que haga que las acciones o las malas acciones de las personas que me rodean no me afecten? Una de las primeras cosas tenemos es que aprender de Cristo. El contexto de Cristo no fue fácil. O sea, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los religiosos, ni ninguno de los que lo rodearon, todos querían hacerlo caer y él, sin embargo, o sea, cuando él vinieron a atropellarlo en sus diferentes formas,
él no salió a responder. Entonces el problema es que nosotros no hemos aprendido valores diferentes y a nosotros nos han enseñado, y eso lo hacemos lamentablemente desde pequeños. Entonces uno le dice al niño, mijito, si usted se deja, yo le doy más duro. Si usted reparte las once, si usted... Y entonces empezamos a cohibirle y a enseñarle una serie de valores que no deberían ser. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a aprender a cambiar nuestros valores y a tener unos valores diferentes. Entonces, Cristo, por ejemplo, nos dice, ame a su enemigo, ore por él. Y si uno como pastor le dice, mire, deberías orar por ese esposo que te está maltratando, deberías orar. Claro, como usted no es el que está en los zapatos. No, claro, como dice usted. O a veces justificamos. Porque es que el problema de no perdonar es que muchas veces los maltratos, las cosas las justificamos, así nos estén doliendo. Entonces, queremos aparentar que no nos duele y por dentro nos estamos muriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a aprender, empezar a cambiar nuestra mentalidad, empezar a cambiar nuestra forma y empezar a trabajar en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la persona ha sido maltratada, que era la que tú hablabas, va a ser una persona o que se va a dejar o que va a salir a maltratar. Y nosotros en este momento debemos saber tener la posición que debemos tomar. En lugar de justificar, debemos pararnos. Ahora, tampoco es que entonces si el marido llega, entonces le levanta la mano, usted coja el sartén y póngaselo. Porque es que también a eso llevamos. Y entonces ya estamos viendo esos problemas de comunicación y entonces ya estamos viendo problemas de pareja y eso se presenta con los amigos, eso pues, se presenta en el trabajo. Una persona en el trabajo se le hizo tarde, viene con problemas de la casa, viene cargada y viene y descarga su ira en su trabajo con el primero que se apareció. Entonces, la persona que recibió la descarga, ¿qué es lo primero que dice? No, este vino a insultarme. No, él está desahogando algo que tenía interiormente. Y nosotros tenemos que trabajar de tal forma que nuestro corazón llegue a volverse impermeable. No es que no nos interesen las cosas, es que nos deben respaldar las cosas que no son interesantes. Entonces, si tú vienes bravo y vienes insultando, pues de mí depende si yo, cómo te voy a recibir o qué voy a aceptar. Pero para eso tengo que trabajarlo porque muchas veces en la casa hemos aprendido una autoestima tremendo. Usted no puede, usted no hace, usted tiene que hacer, tiene que deshacer, tiene que... Y como todo, todo es pego, todo pegan, todo maltratan, todo, entonces estamos esperando es eso. Muchas veces en los amigos, en todo estamos esperando una reacción diferente y preparados para una reacción diferente que muchas veces no se da. ¿En qué momento me va a levantar la mano? ¿En qué momento es el grito? Porque ya estamos acostumbrados a ese ambiente. Entonces, no solo es trabajar nuestro carácter, sino trabajar los ambientes. A mí me encantaría decir algo acá y es, yo siento que la mejor arma para luchar contra esto es conocer lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Entonces, esto es transversal a todos los tipos de violencia que podamos ver o todos los tipos de perdón que podamos llegar a atravesar. Y es, si tú reconoces lo que Dios ha dicho de ti, tú te puedes parar enfrente de quien sea y la gente te puede decir lo que sea, pero tú sabes quién eres tú para Dios. ¿M? Entonces, acá hablamos y me gustaría como meterme en este tema de familias maltratantes, padres que llevan a sus hijos a tener esta posición que decía el pastor, o la posición de víctima o la posición de victimario de voy a ser una persona maltratadora, ¿no? Entonces, cuando nosotros seguimos como esos patrones que vienen desde nuestra casa, tenemos dos opciones: realmente caer sobre lo mismo o irnos totalmente al opuesto. Pero si solamente nos quedamos en eso, pues obviamente en algún momento nos vamos a ir a algún extremo, pero cuando yo conozco a Dios y reconozco lo que Dios tiene de mí, puedo empezar a romper con cada uno de esos patrones que se han venido generando en mi vida. Y ahí es donde puedo reconocer el perdón de una manera diferente. Sí.
Entonces, mira lo importante que es trabajar en los patrones que traemos. Total. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Nosotros debemos ser diferentes y marcar la diferencia. Ujú. Entonces podemos decir que somos de alguna manera llamados a ser agentes de cambio. Aquí en algún momento, listo, me hicieron daño, pero tenemos que convertirnos en esa persona como que quiebran el patrón. Sí. O sea, como que, ok, la reacción normal es que si me hicieron daño y yo tengo rabia y tengo resentimiento, de alguna manera, porque todo nos ha pasado, lo que pensamos es en cómo él me la va a pagar y cómo hago yo para devolverle el daño que me hizo. Pero si nos volvemos entonces agentes de cambio donde yo digo, no, lo voy a poner mi dolor, se lo voy a dar a Dios, se lo voy a poner a Dios y le voy a entregar mi dolor y más bien yo decido perdonar, entonces cojo el otro camino que decía la Ujú. hoy es más bien me convierto en un agente de cambio porque vamos a necesitar de personas que hagan eso, porque si todos seguimos repitiendo los mismos patrones de el que me la hizo, me la paga, entonces nuestra vida, la sociedad va a seguir como que siendo igual, o sea, como que el mismo patrón se va a repetir y no lo cambiamos, o sea, no hacemos que nuestra sociedad o nuestro ambiente, nuestra familia, nuestras relaciones sean diferentes, porque Sí. no somos esos agentes de Y cambio. sabes que creo que es lo más importante, ser agente de cambio para ti mismo. O sea, el cambio empieza en ti. Wow, Cuando me tú encanta eso. entiendes que no solamente estás para impactar al otro, sino que tú primero tienes que impactarte a ti, tú primero tienes que reconocerte a ti, tú primero tienes que entender que tú eres importante, que tú eres valioso, que tú eres respetado, que tú eres amado, ya tu relación con las demás personas cambia. No es lo Total. mismo que yo entienda de mí, que yo soy una persona que cualquier puede pasar por encima o no sé, yo he interpretado a lo largo de mi vida que no soy suficiente, mis papás me dijeron que era bruto, que no servía para nada y yo me quedé con esas palabras. Yo no puedo ir a impactar a otros, o sea, yo no puedo tomar ese papel de salvador, de yo te voy a salvar a ti porque es que yo sufrí tanto maltrato que yo no quiero que tú vivas eso, porque al final lo que tú tienes en tu corazón es eso, heridas, heridas de tu pasado. Y eso es lo que eso es lo que vas a dar. Al final, cuando tú reconoces lo que tú eres en Dios y que eres respetado, amado, que valiste precio de sangre, que realmente fuiste comprado por amor, sí, o sea, todas esas cosas y tú te paras ante un otro reconociendo tu valor, mira, no hay nadie en la vida que no te vaya a tratar con respeto. Total. Pero entonces estaríamos ahí parados en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tenemos que trabajar nuestra mente para cambiar nuestra forma de pensar, para poder cambiar nuestra forma de vivir. Nosotros no podemos seguir con los mismos patrones. ¿Y cuál ha sido el problema? Que es que en nuestra casa, entonces, como fueron maltratados, fuimos maltratados, nosotros vamos a maltratar. Tú no puedes dar algo más que no tengas en tu corazón. Tú lo que vas a hacer reproducir es los mismos Ujú. modelos y es lo que ha venido pasando. Se van reproduciendo modelos, pero es lo que traemos. Entonces, miren cómo venían nuestros ancestros, venían con el trago y entonces, ¿qué se seguía en la familia? Tenía que haber uno que tomara trago y entonces el siguiente que tomara el trago. Entonces, yo tomo trago porque mi papá tomó trago, mi abuelo tomó trago, hasta que se empezó a cortar con todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortarlo, porque si no, no podemos ser agentes de cambio. Y si no cambiamos nosotros, ¿a dónde vamos a cambiar? Ahora, tú tienes que cambiar para ser agente de cambio en tu casa. Si hay maltrato, entonces tú vas a cambiar y entonces ya la situación va a ser diferente y va a hacer que los demás entiendan la amargura que traía. Uy, pero entonces ahí sí me lleva a la siguiente pregunta que tenía ahí o que me surgía en la cabeza y es, listo. Aquí lo hemos venido hablando desde un punto de cuando pues se genera o qué hacer para que el resentimiento no llegue o lo que hacen las personas no me afecten, pero listo. Para las personas que nos están viendo o nos están escuchando y que ya hay una herida, ya hay un dolor y que tal vez no han sabido cómo liberarse de ese dolor o de ese resentimiento contra su padre, contra su pareja, contra el novio que fue agresivo
con ellas o viceversa, porque ahorita estamos viendo que la violencia no es solamente de hombres hacia mujeres, sino que ahorita he escuchado algunos estudios, no los tengo aquí exactamente, pero ha crecido la violencia de hacia mujeres hombres. hacia hombres. Entonces, para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en este podcast y que ya tienen una herida y que no han sabido cómo hacer, cómo sanar, cómo liberar, Paz, de qué manera trabajamos en nuestro corazón para, para poder liberarnos de esas heridas que tenemos, sea del pasado o sea porque hace un tiempo me hirieron. Miren, lo primero que tenemos es que salirnos de la herida, porque el problema que tenemos como seres humanos es que nos paramos sobre ella y nos restregamos porque no queremos soltarla y no queremos soltar a ese que nos hirió. Cuando tú miras la herida desde afuera y no desde adentro, cuando tú empiezas a cambiarle la óptica a la herida, ¿por qué se surgió la herida? Muchas veces el papá, y vamos a poner el caso de una familia, el papá venía cargado de su trabajo y llegó a la casa, la mamá le dio quejas y entonces el papá fue y descargó toda su ira y hirió al muchacho porque es que le dio tan duro y entonces yo no, me están pegando a mí que soy inocente, ¿sí? Entonces si yo lo miro, oiga, desde fuera de mi herida de que es que me pegaron y yo soy inocente, sino, oiga, ¿qué realmente fue lo que llevó a esa reacción? Entonces ya voy a entender qué situación estaba viviendo mi papá, qué situación llevó a mi mamá. Y puede ser que en el fondo me quede resentimiento con mi mamá porque es que mi mamá fue injusta. Pero es que mi mamá fue injusta y a mi papá no lo dejó ni llegar. Entonces ya estamos trabajando sobre la herida. Porque es que cuando se mira desde afuera se puede trabajar en ella. Es que vino la persona y, por ejemplo, mi jefe vino y me insultó. Y entonces yo que soy tan buen trabajador, yo que soy excelente trabajador, pero que todos los días llego tarde, entonces resulta que yo no supe que fue que al jefe le llamaron la atención porque yo todos los días llego tarde. Pero yo cumplo todas mis tareas y para la empresa es muy importante el horario. Le llamaron la atención, entonces vino y se desquitó conmigo, me llamó la atención y eso me hirió y me ofendió porque yo soy excelente trabajador. Oiga, si nos sacaríamos un tricito y miramos, oiga, la razón de las situaciones, en lugar de creer siempre que tenemos la razón, sino mirar las razones, si hay justicia, si hay injusticia, si hay todas esas ramas, vamos a empezar a mirar diferente la situación. Y entonces ya no vamos a decir, oiga, si es que ese jefe es injusto, no, no, diga, tenía razón. Yo puedo cumplir, pero no he cumplido con el horario, entonces a él le llamaron la atención, entonces la culpa pues es mía por mi responsabilidad, porque no he sido, a pesar de creerme excelente trabajador, no he cumplido con mi horario. Entonces vamos mirando la parte de la herida, no desde la herida, no desde pararnos de encima, sino desde afuera para poder trabajar en ello. También creo que es súper importante en un proceso de perdón reconocer qué heridas tengo, reconocer mi sentimiento frente a esa herida. ¿Qué pasa? Cuando a nosotros nos hieren, nosotros creamos fortalezas en nuestra vida y creamos pactos con nosotros mismos. Entonces el pacto es, nunca voy a dejar que nadie más me hiera de esta manera. Y yo desde este momento voy a hacer así, voy a hacer así, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Y nosotros empezamos a comportarnos de esa manera desde ese momento, desde que algo cambia, desde que alguien nos hiere. Entonces, ¿qué es súper importante? Primero, reconocer los sentimientos que tengo frente a esa herida, desnudamente de- delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Esto no es, digamos, que escrito en piedra y que así deba ser, pero es lo que me ha funcionado a mí. Y es, una vez hay una herida, voy a Dios. Voy a Dios, me siento como si estuviera hablando con Él de una manera natural, porque muchas veces, y creo que muchas de las personas que nos están escuchando, de pronto no tienen esa relación con Dios de hace muchos años y de conocer a un Dios como un padre, pero sí te puedes sentar en tu habitación creyendo que hay un ser superior que te va a escuchar. Y ya desde ahí, desde que tienes fe de que alguien te va a escuchar, tu posición va a cambiar. Y una vez empiezas a hablar, seguramente te va a salir todo lo que tienes en tu corazón. Y una vez le empiezas a decir a Dios, Dios, yo no sé por qué estoy acá. Dios, yo nunca he tenido una relación contigo. Dios, yo jamás posiblemente he hablado contigo, pero yo hoy quiero venirte a contar algo. Quiero venirte a contar mi herida.
quiero venirte a contar lo que tengo en mi corazón. Y ahí cuando tú te liberas en ese momento como de intimidad, es donde ves que algo cambia. Entonces, ¿qué es súper importante? Reconocer los sentimientos que tengo frente a mí, a lo que me duele. Entonces, me duele, me siento rechazado, me siento insuficiente, siento que lo que hago no está bien, siento esto, siento lo otro, sí. O sea, llevar como a Dios absolutamente todo lo que haya en nuestro corazón, reconocerlo, dejarlo ahí. Y una vez nosotros reconocemos nuestros sentimientos, empezar a reconocer las fortalezas que hemos creado en torno a esos sentimientos. Entonces yo dije desde hace, no sé, un año que yo nunca más iba a volver a ser amable con alguien. Yo dije desde hace un año cuando esa persona me hirió que yo jamás iba a volver a abrir mi corazón. Y ahí, cuando reconocemos las fortalezas que se han creado en nuestro corazón, es donde podemos empezar a ver qué podemos hacer diferente. ¿M? Cuando nosotros verbalizamos lo que hay en nuestro interior, nosotros podemos llegar a soluciones. ¿M? Y en ese proceso de perdón es muy importante eso, reconocer sentimientos, reconocer las fortalezas que se han creado y de ahí llevarlas a la cruz. Y una vez las llevamos a la cruz, Dios empieza a transformar. Eso no va a ser un día. Eso no va a ser que es que tú literalmente cogiste y Total. oraste y hoy que le dijiste a Dios, ya tú saliste renovado. No, pero al menos saliste escuchado. Y ya cuando alguien te escucha y tú sientes que eso que tú estás sintiendo es importante para alguien, ahí la cosa cambia. Y ahí va a empezar tu proceso, porque ahí es donde Dios te va a empezar a revelar a tu mente un montón de cosas que tal vez tú no has sido consciente. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos heridas en nuestro corazón, las fortalezas se levantan y en medio de esas fortalezas se levantan muchos más argumentos. Y tú no te das cuenta que eso hacen parte de heridas. ¿Por qué? Porque simplemente tú empiezas a decir, es que esa es mi personalidad, es que yo soy así, es que eso hace parte de mí. Pero cuando tú te das cuenta que igual eso te genera algún ruido en tu vida, tú dices, bueno, pero ¿por qué? Pero, y ahí Dios empieza a como a traer a tu mente todo eso. Y ahí es donde empieza el proceso de perdón, porque el perdón es un proceso. Me gusta, me gusta. Ah, Pero antes de eso, quiero complementar lo que está diciendo porque es importante tomarlo como alguien más grande. Tú decías esa relación con alguien más grande. ¿Por qué razón? Uno de los errores que cometemos es que nosotros le decimos, mira, tú tienes que ir a hablar con tu Padre Celestial. Y resulta que el Padre Celestial lo está viendo desde el Padre humano. Y entonces el padre humano fue un maltratador, no estuvo, lo abandonó. Bueno, hay tantas circunstancias en la vida, entonces no puede hablar con ese padre con esa sinceridad. Entonces, a veces nosotros lo manejamos de que hable con su padre, hable con su madre, hable. No, hable con ese ser superior. No lo encasille de que en este momento no puede ser tu padre porque tienes una imagen humana de un padre que no debería ser. Entonces, no tratemos de mirar más allá como ese ser grande que nos puede colaborar, nos puede ayudar, nos puede sacar adelante, nos puede escuchar. Que muchas veces el problema es que el ruido del mundo no lo bajamos y entonces no dejamos que nadie nos escuche. Entonces le bajamos el ruido al mundo y podemos hablar con ese ser superior que tenemos a nuestro lado, que siempre está a nuestro lado y siempre está dispuesto a escuchar. me encanta mucho esa parte que han dicho los dos, porque mientras tú lo hablabas, mientras el Paz también lo hablaba, venía también a mi cabeza el hecho de invitar, digamos, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es vívanlo. O sea, digamos, experimentelo, exactamente. Es como que, ¿qué puedes perder? O sea, y obviamente siempre tener en la cabeza, quería también retomar lo que has dicho tú, Lau, es, es un proceso de que el dolor, la rabia, el resentimiento no se van a ir de la noche a la mañana. Es como cuando una vez en alguna enseñanza nos decía el pastor, y es como que llevamos mucho tiempo en lo mismo y queremos que en un chasquido de dedos Dios arregle nuestra situación. Entonces, no porque aquí te estemos diciendo o que nos gustaría que lo hicieras, que experimentaras el hecho de confesarlo, de contárselo a Dios o al ser en el que tú creas, no es que al otro día ya es como que, no pasó nada, sigo sintiendo el mismo resentimiento. No, es un proceso porque llevas 2 años, 3 años sintiendo resentimiento
por tu papá, porque hubo un abandono, o tus padres te hicieron daño, o etcétera. Cualquier ejemplo podemos poner acá. Y queremos que Dios nos solucione el problema en 2 días o en una oración. No, porque digamos que creo que hay unos elementos, y eso ahí es donde quería llegar, y es que creo que hay unos elementos que deben suceder primero para que Dios haga ese milagro o esa sanación. Y es como que uno, primero es esa disposición. Dos, es esa confesión de la que tú hablabas, es de contar, me pasa esto, y de también de decirle a la gente que ir a hablarle a Dios es como estar nosotros aquí conversando aquí. O sea, porque a veces la gente ve a Dios como tan lejos, como que sentado en su trono, y eso también lo hablaremos en otro momento, en otro podcast, pero Dios también está cercano a nosotros y nos entiende y A entiende una nuestra situación. oración de distancia. Está una oración y entonces el tema oiga, vamos a contarle a mi papá o vamos a contarle a Dios, pero así, no necesitas palabras muy elaboradas, no necesitas una oración eh, elaborada, sino que simplemente él quiere como esa sinceridad de estoy sintiendo esto, estoy sintiendo esta rabia y aquello, y simplemente decir, necesito que tú sanes eso. Y estoy seguro de que en la medida en que seas sincero, confieses y digas, necesito como esa ayuda, estoy seguro que Dios va a empezar a hacer esa obra y ese trabajo. Sobre todo algo importante y es que lo primero que Dios es amigo. Sí, Wow. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos con un amigo, y es ahí donde tenemos que también aprender, y es que a veces queremos elaborar y escribir, y cómo voy a hablar. No, no, uno a un amigo, y cualquiera de nosotros tomamos el celular, marcamos y hablamos normalmente Ujú. y nos descargamos normalmente. Pues tomemos ese celular y llamemos al Señor y hablemos con Él tranquilamente y no tenemos que ni buscar palabras, no, seamos lo más sinceramente posibles, porque cuando nosotros hablamos con ese amigo, va a llegar a ser un padre, va a llegar a ser una madre. ¿Por qué? Porque vamos sanando nuestro corazón de esas heridas y ya lo podemos ver diferente. Alguien que siempre está ahí, alguien que siempre está pendiente de nosotros. Entonces, también eso nos ayuda a cambiar la mirada y la definición que tenemos de Dios. Total. total. Y algo súper importante que quiero mencionar es el perdón y el proceso de perdón no es igual para todo el mundo. Uf. Nosotros no perdonamos de la misma manera porque nosotros tenemos historias de vida diferentes. Entonces, sería súper chévere poder decirles acá, tenemos 5 tips. El La verdad primero es, revelada. usted se sienta y se arrodilla. El segundo, usted confiesa y listo, está sano. Y no, realmente el proceso de perdón va a durar tanto como tú también lo permitas. Entonces, hablábamos de, hemos hablado de muchas cosas súper importantes, pero quiero retomarlas como para que yo sé que se nos acaba el tiempo y que nosotros nos podemos acá quedar como hablando de esto y de muchos temas por mucho tiempo, pero es como el proceso del perdón trae todo esto, ¿no? Que podamos reconocer, que podamos ir a Dios. Y ahí donde empieza el proceso de perdón, Dios también nos va a ir revelando cuál es la mejor manera. Hay gente que ama escribir, hay gente que ama cantar, hay gente que ama caminar, ir a algún lado, meditar en la palabra, cualquier cosa, ¿sí? Y ahí es donde empieza tu proceso de perdón de cómo lo vas a hacer, ¿sí? Yo dejo ir mi dolor de una manera diferente al otro. Entonces, yo decido empezar a escribir cartas en donde yo declaro perdón. Y es algo súper importante que nosotros podamos declarar perdón, tanto en nuestras oraciones, en nuestra vida diaria, en la herramienta que nosotros estemos utilizando para pasar al otro lado. Entonces, no quedarnos en el papel de víctima de, es que a mí me dolió mucho, no, ya declaraste que te dolió mucho, ya lo reconociste, ya lo llevaste, ya te dolió y eso ya es una realidad, tú ya lo reconociste. Ahora, no te puedes quedar en el papel de víctima, Ujú. tú no te puedes enamorar de que tú fuiste una víctima y que te dolió y seguir en la misma narrativa 1000 veces, porque literalmente te vas a enamorar de tu herida y no vas a salir de ahí. Tú tienes que empezar a declarar perdón en tu vida y tienes que empezar a declarar cosas diferentes sobre ti mismo. Y ahí es donde hablamos del conocerme a mí mismo, lo que soy yo, lo que Dios ha dicho de mí, porque ya mi narrativa tiene que cambiar.
Cuando mi proceso de perdón empieza, mi narrativa cambia porque yo ya no soy la víctima, yo soy la persona que se está restaurando y como tal yo me tengo que reconocer. Cuando yo me reconozco como una persona que se está sanando, se va a sanar. Con algo importante y que nos quede claro, es que el perdonar no es olvidar, porque ya te dolió, ya pasaste por esa Ujú. circunstancia, es aprender a mirar las situaciones con una óptica diferente. O sea, quitémonos el miedo porque es que yo voy a soltar, porque es que voy a olvidar, voy a... No, 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 no. No, no. Eso está ahí, solo que vamos a cambiar la forma de verlo. Entonces ya va a llegar un momento en que ya lo vivimos el dolor y no vamos a seguir en él. Y eso es diferente y eso nos va a dar una óptica diferente para caminar como una persona nueva. No una persona herida, sino una persona restaurada en el Señor. ¿Y saben qué es lo bueno? Que yo pienso que esas personas que ya terminan ese proceso, o al menos el hecho de empezar y el hecho de empezar a ver poco a poco resultados, pues es en lo que se van a convertir en lo que hemos hablado y que ese es el propósito como de este podcast y es como se van a volver agentes de cambio, o sea, a la otra persona o al amigo que va a llegar con la misma situación o a contarles como, mira, me está pasando esto, ya lo que tú decías, la narrativa hacia esa persona no va a seguir el mismo patrón de asentir lo que es el Pobrecito. dolor, sino que, oye, mira, estoy haciendo este proceso y creo que tú también lo deberías hacer y empiezan a compartirse esas experiencias positivas porque ya por mucho tiempo en nuestra sociedad se han compartido las experiencias negativas. Total. Entonces ya empezamos, si somos agentes de cambio y somos transformados por Dios, o el proceso que cada uno lleve, pero somos transformados por Dios, vamos a ser agentes de cambio en nuestra sociedad para otras personas. Nuestra narrativa hacia otras personas va a cambiar. Pero, pero Total. voy a pedirles un favor encarecido. No lo hagan como si fuera la fórmula mágica. No lo hagan como si primer paso, segundo paso, tercer paso. No, no. Cuenta lo que está haciendo como el proceso que estás viviendo para que la otra persona Ujú. pueda buscar ese proceso que te sirva de ejemplo, pero no de fórmula. O sea, no es que como te dolió la cabeza, entonces tómate una aspirina. No, 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 no. Listo, qué hermoso cuando nosotros encontramos nuestro proceso y lo hacemos individualmente. ¿Por qué? Porque primero las heridas, a pesar de ser las mismas, no son iguales. Y segundo, lo que a una persona le funciona, no a todas le funciona. No todo el mundo tiene que hacer el proceso de escribir. No, yo lo hago porque es que a mí me fascina escribir. Qué rico cuando a la persona le gusta escribir y lo escribe y entonces los trae a la memoria y va a ver las cosas diferentes. Pero muchas personas les gusta es meditarlo. Bueno, entonces cada uno también tiene que vivir su proceso personal de restauración. Total. Y saben que creo que es súper importante que mencionemos acá también la gratitud. Wow. La gratitud de haber vivido algo que me dolió. Porque nosotros generalmente cuando vivimos algo doloroso sentimos que no queremos vivirlo, no queremos volver a vivirlo. Fue algo horrible, no, no, mejor ni lo recuerdo. Pero cuando nosotros aprendemos a agradecer por los momentos difíciles y sentimos gratitud realmente por cada situación que pasa por nuestra vida porque nos enseña algo, a pesar de que tu proceso sea diferente, a pesar de que tú escribas o cantes o vayas en bicicleta o hagas lo que te funcione, cuando vayas haciendo eso, agradece, agradecele a Dios, agradecele a la vida, agradecele a esa persona por haber llegado, por haberte regalado ese dolor que te hizo crecer. Y cuando tú cambias tu narrativa de que esa persona es la peor del mundo, la que te hizo el peor daño, por un agradecimiento, tú puedes ver con compasión a las otras personas. Wow. No pudiste terminar de la mejor manera. Me encantó este episodio. Salgo, inclusive yo salgo con una perspectiva diferente del perdón de la que tenía. Entonces, nada, les agradezco mucho por estar aquí en este episodio. Y pues nada, nos vemos en el próximo. Gracias, Muchas Muchas gracias. chao. gracias. Señor A les bendiga. ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio. Como siempre, si les gustó, suscríbanse, déjenos su comentario, que les gustaría que estuviéramos hablando aquí y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bendiciones.